Hola, saludos, ¿cómo estás? Es probable que hayas escuchado hablar del presidente Clinton y del presidente Obama, y es posible que no hayas escuchado hablar o quizás no conozcas, si no eres venezolano, de un presidente llamado Luis Herrera Campos. Quizás algunos no lo recuerden, pero cada uno de estos personajes tiene una particularidad. En el caso, por ejemplo, del expresidente Clinton, quien tuvo una particularidad y que le dio mucho trabajo a sus asesores, porque resulta que el presidente Clinton era muy expresivo y cuando iba a hacer su discurso, entonces él se salía de la cámara, del cuadre y hablaba por acá, por allá, y entonces, bueno, se salía mucho de lo que era el cuadro de la cámara como tal. Por otro lado, el presidente Obama, una de las características es el uso del lenguaje corporal, o sea, de cómo usaba él el lenguaje corporal para decir, ¿ya? Para expresar su. El caso del presidente Luis Herrera Camping, caso venezolano, fue un presidente refranero, es decir, refranero en el sentido de que utilizaba muchos los dichos populares para él expresar sus ideas. Si te vas al caso de Jesucristo, Jesucristo dentro de sus mensajes incluía mucho lo que eran las parábolas. Utilizaba mucho las parábolas para hacerse entender en el mensaje que quería transmitir. Y de eso vengo a hablarte el día de hoy. Quiero darte 7 tips que te van a ser útiles en el momento que en el proceso de formación, el diseño de formación, entonces vas a elaborar lo que es la parte discursiva, la narración o la argumentación y en cada una de las. El primer tip del cual quiero hablarte está relacionado específicamente con realizar un bosquejo, es decir, la idea es que prepares un bosquejo de todo lo que va a ser tu parte discursiva, desde que comienzas, desarrolles tu tema hasta que llegues al cierre del mismo. De esto te voy a hablar, te estoy hablando el próximo video. Sin embargo, te adelanto de que debes realizar un bosquejo en las distintas etapas en el que vas a desarrollar tu discurso. El segundo tip del cual quiero hablarte se trata del encuadre, es decir, de mantenerse dentro de lo que es la estructura o el cuadro de la cámara con la cual vas a estar hablando. Te decía que el presidente Clinton era un personaje que se salía mucho, pues, ¿ya? Y eso generó una recomendación de sus asesores y que hoy es bastante útil en este tipo de procesos, que es precisamente lo que se conoce como la caja de Clinton. La caja de Clinton era para obligarlo a que él se mantuviera dentro de cámara, dentro de este espacio que estamos hablando aquí. La caja de Clinton consiste entonces en mantener al expositor dentro de lo que es el marco de la cámara, o sea, encuadrado en la cámara. ¿Y qué significa estar encuadrado? Bueno, que estemos justamente al centro de la cámara. Es decir, ¿qué es lo que te recomiendo que hagas? Bueno, primero que en la parte de arriba, fíjate que debe quedar un espacio, yo calculo entre 3 o 4 dedos. Ahorita en este momento yo estoy utilizando 4 dedos de separación. Esto con un propósito, de que si tengo que moverme, si tengo que acercarme a la cámara para decirte algo más de cerca que yo quiero intimidar, entonces de esa manera me mantengo todavía dentro de lo que sería la cámara, el espacio, el encuadrado dentro de la cámara. Y lo otro es o sea, asegurarte que tus manos van a estar colocadas de manera tal que la distancia que vas a tener, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, va a ser una distancia relativamente, no tiene que ser milimétrica, pues, pero sí una distancia debe estar equidistante de los lados. Esto es lo que se conoce como la caja de Clinton. Y la idea sería entonces que tu discurso, todo lo que vayas a hablar, sea dentro de este cuadro. Yo me puedo acercar incluso y puedo trabajar desde acá y pudiera entonces siempre mantenerme dentro de lo que sería relativamente el centro de la cámara. De manera que entonces tú puedas mantener una cierta distancia, o sea, que tu ubicación, si estás descuadrado, por ejemplo, en este caso, que yo estoy descuadrado, entonces no muevas tu cámara, sino que más bien acércate, ¿ya?
y verifica que tienes más o menos 3 o 4 dedos y que si te acercas entonces puedas no salirte, o sea, mantenerte todavía dentro del cuadro y que las distancias sean más o menos equidistantes, pues los laterales sean más o menos equidistantes. Entonces en este momento, fíjate que las cámaras, perdón, los laterales están más o menos parecidas desde el punto de vista de la distancia. Otro aspecto que quiero recomendarte es que te hagas un experto. Esto también lo voy a desarrollar más adelante, pero que te hagas un experto en el tema de la tecnología. Aquí no me voy a detener mucho porque lo voy a desarrollar ampliamente en el próximo video, pero aquí es importante, en tu caso, que conozcas la plataforma con la que vas a trabajar, cualquiera que sea, si es Google Meet, si es Zoom, si es Jitsi, cualquiera que vayas a utilizar, es importante que la domines. ¿Por qué? Porque no debes parecer un inexperto. Oye, ¿y cómo se maneja esto? ¿Y qué tal? ¿Y, ajá, ¿y cómo hago aquí? Y me salí, espérense un momentico. Al igual que es recomendable también, que lo meto dentro de este segundo tip, que sería el uso del Internet. Es decir, que te garantices que tengas un buen Internet, que puedas estar conectado tu dispositivo directamente, si es una laptop, tu dispositivo directamente al Internet y no a través de Wi-Fi, porque se generan muchas interrupciones, muchas caídas y, por ejemplo, en el caso de acá Venezuela ocurre con mucha frecuencia. Eso engloba lo que sería mi segundo tip, que mantengas un buen internet, pero que adicionalmente seas un experto. Si dominas una, está bien, no importa las demás. Lo importante es que la plataforma que vayas a usar, cuando tú la uses, la conozcas tan a profundidad y tengas tal dominio magistral de tu plataforma que no parezcas un inexperto ante tu audiencia. Porque eso te pierdes credibilidad, deterioras tu imagen al momento de que estás realizando una formación y entonces estás, ajá, pero díganme ustedes allí cómo hago, que me salí, que no hallo cómo hacer esto, no hallo cómo hacer lo otro. Entonces no debes parecer un inexperto. Entonces, como eso deteriora tu imagen, es importante que cuando vayas a trabajar en una de estas plataformas te conviertas y seas un experto en esa plataforma con la que vas a trabajar. El cuarto tip que quiero recomendarte es el uso del lenguaje corporal. Es decir, qué transmite tu corporalidad, tus ojos, tus expresiones, tus facciones, tus microfacciones, qué transmiten en función al mensaje que tú estás dando. No sé si te recuerdas o tuviste la oportunidad de ver aquel famoso personaje, por lo menos acá en Venezuela y en varios países de Latinoamérica, el personaje El Chavo del Ocho, que cuando le preguntaban que si se había comido la torta, entonces él decía no. Es decir, decía algo, o sea, decía verbalmente, decía algo, ¿ya? Pero con su expresión corporal daba otro mensaje. Entonces decía que no se lo había comido verbalmente, pero corporalmente entonces decía que sí se lo había comido. Entonces es bien importante esto porque la idea es que tu corporalidad debe estar diciendo exactamente lo que debe estar en consonancia con lo que tú estás expresando verbalmente. No puedes decir, oye, sí, estoy muy alegre realmente, de verdad me alegra mucho tu noticia, porque estarías en ese caso entonces transmitiendo un mensaje distinto al que quieres transmitir. En el caso, por ejemplo, del presidente Obama, es un personaje reconocido mundialmente como un excelente orador y con un excelente uso del lenguaje corporal. Por ejemplo, si él iba a mencionar de que, bueno, quiero tocar tu puerta, él lo refrendaba y decía, quiero tocar tu puerta, quiero tocar la puerta de tu casa. Si él decía, esto es algo que estoy sintiendo, que de verdad, que mi corazón ahorita lo está sintiendo, entonces él refrendaba. Entonces es importante refrendar lo que quieres decir con tu lenguaje corporal. Si tú quieres decir, por ejemplo, que soy un personaje de amplitud, es distinto que tú digas, yo soy un personaje de amplitud. Es decir, estás diciendo
de amplitud, pero estás minimizando el espacio físico del cual estás hablando. Entonces, no es lo mismo un espacio de amplitud a de amplitud. Y de esta forma, entonces, tú estarías refrendando lo que estarías verbalmente. La atención de tu audiencia está bastante limitada. ¿Por qué? Porque aparte de la capacidad de atención que está definida en un tiempo muy finito, muy limitado, en su entorno existen muchos distractores. Y estos distractores lo hacen salir de lo que sería el mensaje que tú estás transmitiendo. Entonces es bien importante, y este sería el quinto tip que quiero recomendarte, es que dinamices tu presentación. ¿Y qué significa dinamizar tu presentación? Bueno, buscarte distintas estrategias bien de interacción donde pongas a reflexionar a través de preguntas. Por ejemplo, que utilices preguntas de reflexión, preguntas en las que ameriten algún tipo de respuesta. Entonces, que cuando diseñes tu discurso, prepares cuáles serían esas preguntas que tú harías de reflexión que hagan interactuar a tu audiencia con tu discurso, con tu mensaje o durante tu tiempo de intervención. Una palabra que es sumamente importante y que nadie se niega a hacerlo es la palabra imagina. Cuando tú le dices imagina a tu audiencia, inmediatamente él se va a lo que tú le estás planteando, a lo que tú le quieres plantear. Entonces es una palabra bien importante que te recomiendo utilizar. Si yo te dijera en este momento, imagina un oso blanco, inmediatamente tú te vas a imaginar ese oso blanco. Suponte que yo te dijera en este momento, imagina un oso verde. Fíjate que no te has negado e inmediatamente te viene a tu mente un oso verde. Entonces, la palabra imagina es un recurso poderosísimo que vas a poder utilizar. El sexto tip que quiero recomendarte es que trabajes tu discurso utilizando y teniendo en cuenta los tres canales preferentes de aprendizaje: el visual, el auditivo y el kinestésico. Es decir, que cuando diseñes tu discurso, incluyas mensajes que activen los distintos canales preferentes, es decir, el visual, el auditivo y el kinestésico. El séptimo tip que quiero recomendarte es el uso del lenguaje metafórico. Y esto se refiere a las comparaciones. Es decir, si quieres transmitir algo, que quieres transmitir liviandad, entonces estarías hablando, por ejemplo, es que el personaje se sentía como en una burbuja flotando. Es que me siento como un ángel. Y esto va a permitir que tu audiencia haga una comparación entre lo que tú quieres transmitir con algo que él ya conoce, o sea, algo de su vida, algo que él ya ha experimentado, algo que es para él conocido. Y de esta manera entonces podrá tener una mejor interpretación del mensaje que tú quieres llevar. También puedes hacer una combinación, una mezcla de ambas técnicas, es decir, del uso del lenguaje metafórico combinado con lo que serían los canales preferentes. Por ejemplo, yo ahorita te voy a hacer una narración de un evento que recientemente acaba de ocurrir en mi vida, que es el haber bajado a las aguas por bautismo en la iglesia cristiana. Y desde allí voy a hacerte una narrativa utilizando distintos recursos que luego te invito a que tú procedas a hacer la identificación de cada uno. Yo recientemente acabo de bautizarme en el Evangelio en la iglesia bautista acá en Venezuela, específicamente en Maturín. Y en el momento que estuve allí bajo las aguas, en el momento que yo bajo, que fue el momento en el que yo morí para el mundo, y cuando salgo de las aguas, nazco para Cristo,
En ese momento sentí mucha liviandad. Fue tanta la liviandad que sentí que incluso me sentía como en una burbuja. Y en el momento que yo me trasladaba desde el punto en la piscina del bautismo, en el momento que yo me trasladaba hasta la salida de la piscina, yo sentía que iba flotando en esa burbuja. Y me veía de verdad flotando. Pero no solamente eso, sino que dentro de esa burbuja había un clima cálido que me arropaba y un aroma celestial, un aroma muy agradable realmente. Y pasó un hecho curioso, hay un tema que me gusta mucho a mí que se llama El Maestro de Galilea. Y cuando salgo de allí de la piscina, escucho, mis oídos escuchan este tema y que eso se convirtió después en una música celestial para mí. Es decir, la experiencia que tuve desde el momento que bajé a las aguas hasta que salí, realmente fue algo que me llenó realmente desde el punto de vista espiritual. Mi corazón estaba regocijado por el hecho que había bajado a las aguas y que había sido bautizado, que había sido un deseo y que me llenaba de gozo. En este punto es tu turno ahora. ¿Qué te propongo? Bueno, te propongo que realices 2 tareas. La primera tarea tiene que ver con un análisis de la narración de lo que fue mi bautismo. ¿Qué aspectos debes considerar en ese análisis? Primero, revisar el lenguaje metafórico utilizado, o sea, qué metáforas fueron utilizadas. En segundo aspecto, ¿cuál fue el mensaje de activación de los canales preferentes? Y tercero, la lectura del lenguaje corporal. Cada una de estas cosas las puedes hacer por separado. También te puedes permitir ir haciendo las observaciones, detienes la grabación, la puedes volver a reproducir, volver a detener las veces que sean necesarias. Y después que termines de hacer esa parte, entonces hacer correr o reproducir el video completo y haciendo la revisión comparándolo con tus anotaciones. Y desde allí entonces podrás tener un análisis exhaustivo de lo que serían cada uno de los recursos utilizados con esa narrativa. En segundo término, la segunda tarea que vas a realizar sería buscar un hecho de tu vida particular que hayas vivido y entonces aplicar exactamente lo mismo que yo apliqué en mi narrativa. Es decir, vas a utilizar el lenguaje, vas a hacer uso del lenguaje metafórico, un mensaje de activación de los canales preferentes y vas a hacer una revisión de lo que es tu lenguaje corporal. Te grabas y después que te grabes, entonces haces una revisión nuevamente del video y comienzas a detallar cada uno de esos aspectos. Si existe algún tipo de mejora que debes hacer, entonces, bueno, la realizas y de allí entonces sacarás las conclusiones pertinentes a la grabación y a los resultados que obtuviste. De esta manera, te dejo estas 2 asignaciones, estas 2 responsabilidades que ya van a depender de ti. Es el reto que te pongo y la osadía de tenerla de hacer las 2 actividades. Nos vemos en el próximo video.